Confluencia de ideas y expresiones. Estación Central, con la opinión de los expertos. Muy buenas tardes, bienvenidos a su programa Estación Central, 5 de la tarde con 3 minutos, después de un fin de semana largo. Esperemos que usted esté muy bien y muchas gracias por acudir a esta cita con Estación Central. Mi nombre es Begoña Lomelí y les doy la más cordial bienvenida a continuar con esta semana y la evaluación del primer año del gobierno estatal. Ya hoy por la mañana tuvo lugar el informe, tuvo también lugar una glosa ciudadana, primero fue la glosa y después el informe, y esta semana, como ayer iniciamos, vamos a hacer esta evaluación, del primer año del gobierno estatal. Le doy la bienvenida a usted que nos sintoniza a través de la multiplataforma de C7 Jalisco, en C7 Televisión, en C7 Radio o en www.c7jalisco.com. ¿Qué le ha parecido este primer año de gobierno? ¿Cuáles son sus puntos de vista? ¿Tuvo usted oportunidad de escuchar el primer informe o la glosa? ¿Tuvo usted oportunidad de verlo? ¿Cuál es su punto de vista? ¿Cómo le ha ido usted en este primer año de gobierno, usted como ciudadano? Comuníquese con nosotros, 3030-5307 y 01800-087-8817. Es martes 4 de febrero y es día que invitamos a los académicos. Así que doy la bienvenida con muchísimo gusto al doctor Javier Hurtado, académico investigador de la UDG. Bienvenido, doctor, buenas tardes. ¿Qué tal, Begoña? Buenas tardes, gracias por la invitación. Al contrario, gracias a usted. Gracias también al maestro Joaquín Osorio Goicoechea, académico del Departamento de Estudios Sociopolíticos y Jurídicos del ITESO. Bienvenido, maestro, buenas tardes. Gracias, buenas tardes a todos. Si tuvieran que definir en una sola palabra el primer año de gobierno de Aristóteles Sandoval, ¿cuál sería la palabra que elegirían y por qué? ¿Una sola palabra o un término cortito? Doctor Hurtado. Esperanza. Esperanza, ok, ahorita nos platica por qué. Y maestro Joaquín Osorio, ¿cuál sería? Yo pondría buen comienzo. Ok. Bueno, pues vamos a ver. Esperanza, ¿por qué esperanza, doctor Javier Hurtado? Porque intentar una evaluación de un gobierno cuando todavía no transcurre ni siquiera el año completo normal, sino 11 meses, pues me parece un tanto cuanto precipitado. Máxime que este gobierno, que es un gobierno de cambio, de alternancia, después de 18 años del mismo partido que estuvo gobernando, entonces tiene prácticamente que llegar a cambiar las cosas, por no decir empezar de cero, pero sí cambiar las cosas y acomodarlas. Entonces, lo que se está haciendo en este primer año, lo más importante a mi juicio, son los acuerdos que se están estableciendo en torno a grandes proyectos. Y que porque son grandes, de gran magnitud, bueno, pues todavía no los vemos, y por eso dije esperanza. Y yo espero que realmente podamos ver ya los frutos y los beneficios, concretamente diría yo de dos grandes cosas. De lo de las obras hidráulicas, y del transporte en el tren ligero. Entonces eso no lo podemos ver ahorita porque no se hace de la noche a la mañana. Claro. Esto pues yo creo que lo vamos a empezar a ver en unos 2 años más, ¿no? A finales de 2016. Ya lo podremos disfrutar. Muy bien, muchas gracias, doctor Javier Hurtado. Maestro Joaquín Osorio, ¿por qué usted define como buen comienzo? Bueno, yo me puse a revisar el Plan Estatal de Desarrollo, no lo conocía yo en su totalidad antes del informe, pues, sobre todo con la idea de contrastar también qué es lo que se ha ido avanzando en términos del planteamiento inicial. El plan me parece muy bien estructurado, obviamente pues, son equipos, ¿no?, de trabajo, o sea, no es, también es importante ver que no es nada más una persona, claro, el gobernador representa un proyecto, ¿no?, y lo comanda, sin duda. Pero me parece una estructuración muy buena en esas 6 dimensiones que establecen los famosos proyectos transversales que tienen que ver más con género y algo que a mí me sorprendió gratamente, que era, al menos como planteamiento, el asunto de recuperar la visión de lo que tienen que ser las regiones, el trabajo hacia las regiones. Y por supuesto que en ese sentido, pues también la zona metropolitana. Y bueno, pues viendo lo que hay en el informe, digamos, obviamente pues es la reacción más inmediata, el texto apenas está y bueno, pues las cosas que hoy suceden y se discuten, pues me parece muy importante ir haciendo un recuento en términos quizá más bien de las desigualdades, es decir, bueno, pues en esta parte de calidad de vida y de la atención a esas desigualdades, sí en términos de estratos, de grupos de la sociedad, pero también a nivel regional.
que si bien ya apunta hacia la atención a las regiones, no lo vi muy claro ya ahora en el informe. O sea, como que me pareció muy claro en el planteamiento. Ahora reviso a ver qué hay respecto de las regiones. Están los proyectos transversales, de pronto eso como que se borró. Y créanme que considero que es muy importante, más allá de que quién empezó, los panistas empezaron y los mismos panistas tiraron a la basura la idea esta de voltear a ver las regiones y volver a trabajar sobre el desarrollo regional, y creo que es un gran pendiente si se gobierna un estado, no solo a la zona metropolitana, no solo a los municipios conurbados. Ok. Con estas palabras con las que ustedes definen, podemos decir un corte de caja, como dice el doctor Hurtado. Todavía no se cumple el año, ¿no? En marzo se cumpliría el año completo, pero ¿qué calificación le pondrían a estos primeros meses? Del 0 al 10, ¿qué calificación le pondrían? Doctor Hurtado. Bueno, me parece a mí un poco échale precipitado, números, ¿no? Porque probablemente, y Joaquín lo sabe porque también es maestro, la calificación es lo que hacemos después, ¿no? Ya que termina todo el curso y evaluamos, ¿no? Entonces, la calificación es el colofón. Sí. Entonces, aquí a lo mejor nosotros damos una calificación muy alta o muy baja, y conforme vaya transcurriendo el programa, a lo mejor va a ser posible que hasta parezca que nos estamos contradiciendo. Pero mira, sin el ánimo de escabullir la pregunta, quizá partiendo de aquello que se dice coloquialmente los viejos maestros, ¿no? El 10 es para el libro, el 9 para el profesor y el 8 para el alumno en delante. ¡Uy, doctor! Entonces yo pues creo yo que en el entendido de que nadie es perfecto, yo creo que el gobernador se merece un 9, ¿no? Ok, un 9. Y yo sí me voy a negar a darte el número. No, pero lo que me parece muy claro es que justo en este arranque, pues hay cosas que están bien planteadas y que ahí van. Al final yo creo que los resultados que se dan en términos cuantitativos pues son un poco engañosos, porque pues al último creo que es más bien frente a qué estrategia vemos esos indicadores. Y yo ahí me atrevería así a decir, me parece que hay, a propósito de estos números, ¿no?, muy bien organizados, y el informe en torno a las dimensiones, los temas, los problemas y luego ya las metas, ¿no?, que así como está organizado ese plan y como se hizo el informe, yo creo que sería muy conveniente afinar estos primeros resultados en torno a algunas estrategias mucho más definidas. Sin duda, pues habrá algún planteamiento general, pero así como puede haber un planteamiento muy claro de una estrategia general también para las dimensiones, me da la impresión de que de repente no es que no haya rumbo, pero que si pudiera estar mejor definido sería excelente como para avanzar en el segundo año. O sea, ok, pues hay muchas acciones. Okay. También hay muchas acciones que tienen más un sesgo, podríamos decir, populista, pero que es propio de cualquier político que sabe hacer su trabajo, porque pues Aristóteles de pronto el día que tomó posesión pues, se fue a la Sierra Huichol y dejó a Zamora aquí atendiendo a los invitados de honor. De regreso podemos hacer una evaluación más profunda de estos puntos. Y yo creo que diría nada más el asunto de la estrategia, afinar un poquito más la estrategia para que esos resultados se vayan corroborando frente a esa estrategia, ¿no? Los logros que se van haciendo. Ok, bueno, de regreso le sacamos un número al maestro Joaquín Osorio. Nos vamos al corte, está usted en Estación Central. Y expresiones. Estación Central. Continuamos. Gracias por continuar con nosotros en su programa Estación Central. Les recuerdo que esta semana vamos a hablar del primer año del gobierno estatal. Vamos a ver qué nos dicen los invitados, expertos, sus puntos de vista en cómo se ha venido dando este primer año del gobierno estatal. ¿Cuál es su punto de vista? Usted, si pudiera evaluar, calificar, ¿no? Se han hecho encuestas en muchos periódicos, ¿qué calificación daría a este primer año, estos primeros meses del gobierno estatal? Comuníquese con nosotros y díganos su calificación y por qué.
3030-5307 y 01800-087-8817. Le recuerdo que también estamos en Twitter. Nos encuentra como @C7-Est Central. Y por cierto, mandamos un saludo, un abrazo y nuestros mejores deseos de recuperación al doctor Jaime Tamayo Rodríguez del Departamento de Estudios de Movimientos Sociales de la Universidad de Guadalajara, ya que iba a estar en esta mesa, pero está enfermo y le mandamos muchos saludos y su pronta recuperación. Gracias por avisarnos que no puede estar con nosotros. Y continuamos nosotros en esta mesa. Les recuerdo que están con nosotros el doctor Javier Hurtado, académico e investigador de la UDG, y él nos dice, para definir este primer tiempo, este primer año del gobierno estatal, esperanza por cambiar las cosas, un inicio de cero, y también apunta a acuerdos, a grandes proyectos que ahorita podemos empezar a desglosar. Y también está con nosotros el maestro Joaquín Osorio Goicoechea, académico del Departamento de Estudios Sociopolíticos y Jurídicos del ITESO. Su palabra es buen comienzo, en específico con un plan estatal de desarrollo, los equipos de trabajo, el trabajo por regiones, aunque dice que en el informe ya no se vio tan claro este trabajo por regiones y esta desigualdad. En general, ¿cómo evaluarían o qué puntos les gustaría a ustedes evaluar de este primer trayecto del gobierno estatal? Doctor Hurtado. Yo pienso que cuando dije este número de calificación, me refiero a la persona, ¿no? Por supuesto. Yo pienso que el gobernador ha puesto su mejor esfuerzo, definitivamente. Como persona, yo creo que se ha empeñado al máximo, ¿no? Ahora bien, tenemos nosotros que reconocer y aceptar una cuestión que yo creo que a veces en ocasiones cuando se pide este tipo de evaluaciones se pierde de vista. La realidad y los problemas son enormes y complejos, definitivamente. Y no hay persona humana que pueda dominar y transformar de la noche a la mañana o en unos cuantos meses la realidad, definitivamente. Eso sería voluntarista, sería como pensar que alguien es Superman. Claro. Entonces, además, ni siquiera un gobierno solo es capaz de transformar en un corto tiempo una realidad para resolver los problemas de la envergadura que existen y que se habían acumulado en Jalisco. Y quiero decir también otra cosa. Muchos problemas de estos pueden ser producto de la omisión y otros problemas también pueden ser producto de causas externas, ajenas a la propia dinámica del Estado de Jalisco. Por ejemplo, quiero poner un caso, el narcotráfico, ¿no? El narcotráfico es un problema general del país que por X o Y circunstancia vienen y establecen aquí, digamos, su residencia algunos capos de esta actividad, pero no es, digamos, una responsabilidad exclusiva del gobierno del Estado, además de que es un delito de orden federal completamente, no es un delito del fuero común. Entonces, por mencionar esa cuestión, la pobreza. La pobreza es un problema que está en todo México, ¿sí? Y que nosotros tenemos aquí 2 municipios que son de los más pobres del país en todo México, que es Mezquitic, uno de ellos, ¿no? Y Santa María de los Ángeles. Entonces, creo yo que sí hay problemas pues enormes y también hay rezagos acumulados. En tal virtud, yo considero que el esfuerzo que se ha hecho y el tratar de coordinar todo ese equipo de trabajo, pues es importante, relevante y digno de todo encomio. Tú decías que cuál sería lo que se rescataría de esto. Yo hablaba hace algunos minutos acerca de 2 cosas que me parecen muy trascendentes, ¿no? El agua, tanto la construcción de la planta de tratamiento de Agua Prieta como la construcción de la presa del Purgatorio. Sí. La planta de tratamiento de Agua Prieta, desde que yo era adolescente o joven, la iban a construir y nunca la construían. Y una presa adicional en Jalisco, desde que yo me acuerdo, desde que antes de que fuera Guillermo Cosío gobernador, se estaba manejando que las presas y que la presa y que el crédito japonés y que esto y aquello, y nunca se construyó ninguna presa. Y el problema del abastecimiento del agua en Guadalajara es enorme. Entonces, el que se estén invirtiendo, por ejemplo, 4.600 millones de pesos en la construcción de la presa del Purgatorio para sanear la cloaca esa que viene siendo el río Santiago, pues a mí me parece de la mayor importancia, definitivamente. Claro. Como también la construcción de la presa del Purgatorio con inversión de casi 2.000 millones de pesos, de más de 2.000 millones de pesos. Entonces, tan solo en agua se están invirtiendo 8.000 millones de pesos. Y a eso agrégale tú la inversión en el tren ligero. La línea 3 del tren ligero va a costar 18.000 millones de pesos que ya están fondeados por la Secretaría de Hacienda. Y la ampliación de la línea 1 va a costar alrededor de 1.400 millones de pesos. En general, entonces, estamos hablando nosotros de una inversión del orden de los 28.000 o 30.000 pesos en Jalisco, que nunca, desde que yo tenga memoria,
se había hecho, con las obvias repercusiones que eso va a tener, esa inversión aplicada en 1 o 2 años, es un dineral. Estamos hablando de prácticamente el 50% del presupuesto del Estado de Jalisco en todo un año, de inversión para obras concretas. Entonces eso, la verdad para mí, pues es digno de todo encomio y reconocimiento, sinceramente, porque claro, se han juntado aquí circunstancias. Un presidente de la República priista, un gobernador priista, los dos llegan al cargo para hacer una alternancia. Jalisco seguramente, como se ha valorado, fue clave para asegurar el triunfo del presidente de la República en las elecciones. Entonces, pues el presidente de la República ha mostrado su agradecimiento y su solidaridad con los jaliscienses con este tipo de obras. Muchas de ellas son esencialmente de carácter federal, sobre todo la del tren ligero, que la federación le va a poner como 16,000 millones de pesos. Ok, habla usted de obras importantes como tratamiento de agua, abastecimiento de agua y movilidad también. Sí, bueno, estas cosas están en marcha, ¿no? O sea, apunta ya hacia lo que van a ser los resultados en el mediano plazo, pues, ¿no? Le va a tocar seguramente todavía al gobernador que está actualmente, ¿no? No son cosas que sean resultados ahora, pero ya definen un poco cierta estrategia, ¿no? Así, sí, yo creo que a mediano plazo, en el 2016. Sobre todo en el sentido de poder ir ya acotando logros con el tiempo, pues que eran necesarios, ¿no? Como señalaba el doctor Hurtado, pues eran pendientes de hace ratito. Si bien favorece más a la zona metropolitana, es un problema que no se puede soslayar, sin duda. A mí me llamó la atención, les digo, insisto mucho en esta cuestión de la desigualdad. Sí es un problema nacional, sin duda, pero bueno, yo creo que también hay cosas que se pueden reforzar desde el ámbito local, así como, bueno, las ventajas que da esto mismo que señalabas, ¿no? Tener proyectos y tener un gobierno a lo mejor aprovechando que, aunque ya gobiernen para todo el país, aunque ya gobiernen para todo el Estado, bueno, sí hay ventajas respecto de las posibilidades de negociación, de agilizar ciertos recursos, ¿no? Y yo creo que también a mí me entusiasmaba mucho ver ahí plasmado el asunto de las cuestiones regionales. Yo creo que sí, las ciudades no pueden seguirse concentrando tanto. Es cierto que hay cierta racionalidad, pero hasta determinado punto. Y sí creo que se han abandonado las regiones. Ahora, eso políticamente repercute muy poco porque son procesos todavía más largos, ¿verdad? O sea, hay que invertirle no solo dinero y obras, sino muchas cosas y proyectos en donde todavía estamos acostumbrados a trabajar en términos de secretarías, ¿no? Una clínica de salud, una escuela, y luego, bueno, no hay una visión sobre lo que puede ser una región, sino el municipio es quien recibe o no las participaciones estatales o federales, pero esos proyectos regionales son urgentes, ¿no? Muchas veces, o sea, diversos proyectos que se tendrían que o retomar u orientar de acuerdo a las necesidades de cada región. En el plan me parece que es muy claro, incluso el diagnóstico y el vocacionamiento de cada región. O sea, se retoma un tema que sí es estratégico y a lo mejor no es para el lucimiento, pero sí creo que necesita apuntalarse mucho más en serio para que eso pueda ir adelante. Va vinculado a esto, creo yo, el otro punto, para mi gusto, sería también no solo el de la desigualdad regional, sino, bueno, pues hacer algo en torno a el problema que, si bien es de todo el país, bueno, a través de políticas que tendrían que ver con lo económico, el fomento a ciertas industrias, el poder generar empleos más estables y bien remunerados, pues que finalmente le puede pegar un poquito más a las condiciones de carencia, ¿no?, que tiene la población. Y yo creo que eso es muy importante. Es un esfuerzo que deben hacer en todo el país, todos los gobernadores del signo que sea, porque ese problema se va a ir agudizando cada vez más si no se hace algo a tiempo. Y no está vinculado nada más con tener políticas asistenciales, o sea, sí hay que hacerlas, porque mientras la gente necesita comer, ¿cómo le hace? Necesita tener subsidios, necesita tener apoyos para ir a la escuela, como estos planes que se anuncian, ¿no? ¿Cuánto dinero se dio para las guarderías, para que las mamás puedan trabajar? ¿Cuántos apoyos se dan? Muy bien, pero no basta solo eso. O sea, sí creo que es muy importante, pues para mi gusto es una cosa muy difícil, la generación de empleo, pero necesaria, la generación de empleos en la medida de lo posible más estables y mejor remunerados. Ahora, mira, Doctor ciertamente los problemas son complejos, ¿no? Y su solución responde a una conjunción de factores que obren en favor de aquello. El gobierno, como ya lo dije yo, no es omnipotente.
Definitivamente no, es un gravísimo error que data eso de por allá de la década de los 70, cuando se pensaba que los gobiernos ponían todo y los presidentes de la República eran como dioses todopoderosos. No es cierto, los gobiernos son débiles. Entonces los gobiernos en realidad lo que tienen que hacer es canalizar los recursos que tienen en proyectos productivos, gastar dinero, utilizarlo bien de manera transparente y honesta, y por otro lado generar confianza y generar rumbo, generar una dirección a donde convoque a todos los sectores a que se sumen para lograr a ese puerto, llegar a ese puerto. Okay. Entonces, yo creo que esa es la labor de un gobierno, ¿sí? Muy bien. O sea, generar un entorno para que se permita el desarrollo y la creación de empleos. En este particular, yo, por ejemplo, quiero decirlo, y también hay que decirlo, no estoy diciendo de ninguna manera que esto es mérito del gobierno, pero, por ejemplo, en Jalisco es sobre todo mérito de los empresarios y de la sociedad en su conjunto. Jalisco fue el que más formalizó empleo en el 2013. Tenemos que ir a un corte, doctor Hurtado. Claro. De regreso nos vamos claro. a hablar esto de los empleos. 3030-5307 y 01800-087-8817. Tenemos a maestros académicos en Estación Central hablando del primer año de gobierno estatal. Regresamos después del corte. Confluencia de ideas y expresiones. Estación Central. Regresamos. Confluencia de ideas y expresiones. Estación Central. Continuamos. Más que le jales. Muchas gracias por continuar con nosotros en su programa Estación Central a través de la multiplataforma de C7 Jalisco. Hoy estamos, bueno, mejor dicho, esta semana estamos hablando, vamos a hacer una evaluación del primer año del gobierno estatal. Ayer ya tuvimos la visita de representantes de partidos políticos y hoy están con nosotros académicos. Yo les recuerdo que está con nosotros el doctor Javier Hurtado, académico investigador de la Universidad de Guadalajara, y también nos acompaña el maestro Joaquín Osorio Goicoechea, académico del Departamento de Estudios Sociopolíticos y Jurídicos del ITESO. Con esta evaluación, bueno, pues al final de la semana tendremos más información para poder tener cada quien un punto de vista, ¿no? Comuníquese usted con nosotros, ¿cómo le ha parecido este primer año de gobierno estatal? 3030-5307 y 01800-087-8817. Antes de irnos al corte, el doctor Hurtado estaba hablando acerca de los empleos, del empleo, de la generación de empleo en el Estado en relación a este primer año de gobierno, y lo corté abruptamente. Así que, por favor, para que termine de desarrollar esta idea de este ámbito tan importante, ¿no? Sí, nada más la idea que quería transmitir son dos cosas, digamos. En primer lugar, 3 datos, ¿no? Lo decía, Jalisco es el que más formaliza empleo y se crearon alrededor de 55,000 empleos en el 2013. Sin embargo, hay que precisarlo, eso no soluciona la necesidad que se requiere de creación de empleos por la incorporación de la población en edad de trabajar a la población económicamente activa. Se calcula que esos son 82,000 empleos al año los que se requieren. Y nomás estamos creando 55 y sin embargo, ya se festeja eso, ¿no? Bueno, es bueno, malo que no se creara ninguno. Y la otra fue que la economía en Jalisco creció más, el Producto Interno Bruto, que a nivel nacional. Mientras a nivel nacional creció 1.3, en Jalisco creció el 3%. Eso es muy positivo. Okay. Entonces, el prietito en el arroz es la inversión extranjera directa en Jalisco, que cayó. Entonces, sin embargo, la inversión extranjera directa en Jalisco siempre se ha comportado de una manera muy volátil, muy azarosa. A veces sube abruptamente, luego ¡pum!, tiene unas caídas estrepitosas y así va, es muy, muy errática, ¿no? Entonces, fuera de esto de la cuestión de la inversión extranjera directa, pues a mí me parece que en general la marcha de la economía en Jalisco, sin que se estén produciendo el número de empleos que se requieren, pero no está mal e incluso ha sido mejor que a nivel nacional la marcha de la economía. Entonces creo que esto, bueno, pues puede contribuir a generar condiciones para que la población se dedique a cosas productivas, no a delinquir, a darles alternativas a la juventud y en tratar también de elevar la calidad de vida de todos los jaliscienses. Como prietito en el arroz, dice usted. Lo de la inversión extranjera directa. Sí, pero me parece lo que señalaba Javier Hurtado en torno al empleo, me parece que es muy importante y justo ahí, a poner una perspectiva concreta, ya lo decía Javier, es el estratega, ¿no? Quien tiene que conjuntar esos esfuerzos de la iniciativa privada, de las instituciones que se dedican a ello. Una estrategia que aparentemente no es directa de solucionar el asunto de la desigualdad, pero sí que obviamente va a afectar positivamente el hecho de que esos empleos se estén generando, que la gente que se mete a estudiar, ¿verdad?, no solo en la zona metropolitana, sino también en los tecnológicos y en
las escuelas que están orientadas, o quisiéramos pensar en algunas sí, ¿no? En las regiones, al vocacionamiento de las regiones, que es la otra, ¿verdad? No solo generar empleos en una zona, sino bueno, que la gente no se venga a la zona metropolitana o no se tenga que ir a Estados Unidos para poder sobrevivir aquí. Entonces, sí creo que es muy importante pues esa definición de las prioridades. Al final de cuentas, como ya decía Javier, pues no todo se puede hacer, sin duda, pero pues algo se tiene que hacer, ¿no? Y algo, sin duda, es que se haga muy bien lo que se puede hacer y lo que es prioridad. A mí me llama la atención porque el plan, como muchos planes actualmente, no está hecho con la pretensión de que eso dure hasta el 2033, que es... A largo plazo. Sí, bueno, porque si no hay una visión de futuro realmente que quieras detonar, pues digo, sí, que no está le da continuidad. equivocado. Desgraciadamente aquí pues entra el factor político, que pues eso siempre nos pega mucho, pero a veces hasta con los, lo decíamos al principio, con la gente de los mismos partidos. Eso sucedió en el DF con el PRD y sucedió con el PAN de uno a otro gobierno. No garantiza la continuidad no necesariamente, del mismo partido. pero bueno, pues si hay un proyecto que valga la pena y si hay prioridades bien fincadas y donde los organismos empresariales, las instituciones públicas, las instituciones académicas tienen una apuesta que más o menos se comparte, pues sin duda que eso puede atraer, ¿no? E ir fincando en el corto plazo las bases para que eso suceda en el 2033 o algo similar, ¿verdad? Obviamente todas estas externalidades que pueden suceder pues nos van a hacer virar un poquito en las tácticas o las maneras específicas de cómo desarrollarlo. Pero bueno, creo que el empleo puede ser uno, entre otros, ¿no? De esas prioridades de, ahora, ¿cómo le vamos a hacer? Para que se desarrollen mucho más o se generen fuentes de empleo, por ejemplo, para los chavos que acaban de salir de la universidad, que quieres juventud y experiencia imposible, pues bueno, ¿cómo le vamos a hacer para que empiecen a trabajar a lo mejor desde antes? La educación, ¿cómo se dice? ¿Qué nombre tiene? Que pueden empezar a trabajar con que hay convenios con las empresas claro, donde se estudian. Es decir, yo te condono impuestos si es que tú metes a recién egresados, ¿no? Y entonces beneficios. Ahora mira, creo que este punto de vista es importante, ¿no? El asunto del empleo, ¿no? Y estábamos diciendo que pues, la labor de los gobiernos es generar confianza y generar una directriz, un rumbo, marcarlo y sumar esfuerzos. Hay algo que puede contribuir muchísimo a que haya mayor inversión y haya más empleo. Y eso casi no cuesta. Es, digamos, algo así como un intangible, el Estado de Derecho, ¿sí? Y entonces, el ir a promover la inversión en Jalisco no significa con que vayas y digas, oiga, fíjese que yo tengo aquí mano de obra barata y bien capacitada, tengo vías de comunicación, tengo accesos al aeropuerto, tengo agua, tengo un río. No basta eso. También el inversor, sobre todo del extranjero, lo que quiere es certidumbre. Y la certidumbre va ligada al Estado de Derecho. Entonces a mí me parece que esa divisa debería de retomarse por el gobierno, debería de plantearse como un objetivo y una estrategia muy clara, que no solamente tiene que ver con el generar y atraer inversiones, sino también que tiene que ver con que nosotros vivamos con mayor seguridad, con mayor tranquilidad, con mayor confianza, con mayor certidumbre, de que yo las transacciones que haga sean creíbles y transparentes. Hombre, por favor, yo voy ahorita al banco, ahorita antes de llegar aquí, y me encuentro con que me descuentan indebidamente 2,800 pesos y no son capaces de decirme a qué se debe o quién lo hizo. Eso es ausencia de Estado de Derecho. Imagínese usted a un inversionista del extranjero que le desaparezcan 2,000 millones de dólares. Pues no supe, alguien se los depositó y se los quitó. ¿Cómo? Pues ¿en qué país estamos viviendo? Sí, y como dices, Javier, yo creo que es muy claro que esas son de las cosas necesarias, son prioritarias, pero no se notan. No se notan. No se notan en el corto plazo. Y no va a requerir inversión. El otro punto que tiene que requiere ver... voluntad política. Claro, y con el problema de la seguridad, sin duda, también tiene que ver. Claro, el Estado de Derecho. Creo que es muy importante, insisto yo, y eso no solo para este gobierno, que no solo las estadísticas estén mejorando. Yo creo que no necesariamente están mejorando en el país, ya no se habla de ellas, pero sí es un punto sensible, ¿no? También para la población, además de que objetivamente mejoremos, que percibamos que estamos mejor. El asunto de la certidumbre y la confianza. Si en términos de seguridad yo no me siento seguro, no voy a estar seguro y no voy a proyectar eso, ni voy a andar en la calle con la tranquilidad de antes. Entonces, sí, creo que generar esas condiciones. Yo ahí veo, por ejemplo, la vinculación, la unificación de las policías y la vinculación de fiscalía con policía. Sin duda Nájera es un personaje que sabe muy bien su trabajo y pues sabe de la policía.
yo no veo si eso nos ha aportado algo importante en términos de esa certidumbre de vivir en paz y de vivir sin esa agitación y la violencia. Claro que ahorita cualquier cosa nos parece una diversión con lo que vemos en Michoacán, ¿verdad? O sea, aquí estamos súper en paz, aparentemente, pero creo que sí es una cosa pues que se necesita sentir mucho más, y como dices, es parte de una estrategia que a la larga vaya dando certidumbre a otros aspectos que se conectan aquí con las otras dimensiones. Tendría que ver con lo económico, sin duda, pero por supuesto que le pega positivamente a calidad de vida, pero también al asunto de la certidumbre. Esas serían las estrategias. Sí, porque por ejemplo, fíjate, la inseguridad no tiene no se va a resolver solamente con sistemas y con medidas policíacas. Es un error eso, pensarlo, es como echarle gasolina al fuego. No lo vas a hacer así. Entonces, ¿cómo vas a resolver el problema de la seguridad? Con empleo, para empezar, ¿no? Con certidumbre jurídica, con Estado de Derecho, con educación, ¿sí? No lo vas a resolver con policías y con armas. Nada más. Por favor. ¿Sí? Digo, sí se requieren, pero... Sí, pero no saben como acciones. Pensar que nada más con eso se va a hacer, pues no. Claro. Entonces yo creo que sí es necesario que demos un voto de confianza para que en ese sentido el gobierno conjunte esfuerzos de las diferentes dependencias y de los diferentes sectores involucrados para que, por ejemplo, se haga una estrategia integral para resolver el problema de la seguridad que vaya más allá de lo meramente policíaco, sin demérito de que el señor Nájera es un policía profesional y entregado con su uniforme y con su vida por delante, poniéndola a diario en defensa de los ciudadanos y de la sociedad. Muy bien, tenemos que ir a nuestro último corte. De regreso. La movilidad me encantaría. Vamos con la movilidad de regreso y qué se espera para el segundo año. ¿De acuerdo? Están con nosotros el doctor Javier Hurtado, académico investigador de la Universidad de Guadalajara, y también el maestro Joaquín Osorio Goicoechea, académico del Departamento de Estudios Sociopolíticos y Jurídicos del ITESO. Su punto de vista es importante, 3030-5307 y 01800-087-8817. Estamos en Twitter en @C7-Est Central. De regreso al corte daremos lectura a la llamada de Ricardo Castellanos y también de nuestro punto de vista. Vamos a hablar acerca de movilidad. Platíquenos usted cómo ve la movilidad en este primer año de gobierno. Lo esperamos, estamos en Estación Central. Confluencia de ideas y expresiones. Estación Central. Regresamos. Confluencia de ideas y expresiones. Estación Central. Continuamos. Sal y pimienta. Sal y pimienta en Estación Central. Estamos hablando de esta evaluación del primer año del gobierno estatal. Su punto de vista es importante, 3030-5307 y 01800-087-8817. En Twitter nos encuentra como @C7-Est Central. ¿Cuál es su punto de vista de este primer año del gobierno estatal? ¿Cómo le ha ido a usted? ¿Qué es lo que usted percibe? ¿Cómo lo siente usted? En temas de, ahorita vamos a hablar de movilidad, en temas de movilidad, de seguridad, de economía, su punto de vista es importante. Como Ricardo Castellanos, que se comunica desde la colonia Tabachines. Ricardo dice, ¿cuáles serían las líneas de acción, su misión, su visión y el marco para el desarrollo del municipio del plan de desarrollo? Pregunta Ricardo Castellanos y complementa su comentario diciendo, la UDG se la pasa defendiendo al PRI, así como todos los economistas del CUSEA. La UDG parece la única universidad pública de derecha que hay en el país. Ricardo, muchas gracias por tus comentarios. ¿Alguna respuesta para Ricardo Castellanos? Yo soy un digno egresado de la UDG también, bueno, aunque trabaje en el ITESO igual, yo creo que es importante los análisis que tengan que ver con una visión objetiva, ¿no? Y yo creo que, pues puede uno tener más o menos simpatías, pero yo creo que no necesariamente. Y además, Javier Hurtado no es ni del CUSEA, ¿verdad? No, yo soy del CUCH. Bueno. No, a lo mejor Ricardo se refiere el tiempo aquel en el que cuando hacían elecciones simuladas de cómo iban a ser las elecciones constitucionales, ganaba el PAN, entonces por eso yo pienso que se piensa que la UDG es de derecha, ¿no? Porque había mucho panista. Bueno, el caso es que sí creo que los retos, los desafíos son igual para el PRI que para el PAN, que para el PRD, gobierne quien gobierne. Eso sí me parece a mí muy claro y sobre todo cuando domina un cierto partido en algún periodo, antes lo hizo el PRI, ahora vuelve el PRI, pues sí, hay que exigirle como ciudadanos que haga bien su tarea, aunque sea el PRI. Y lo mismo a los gobiernos de otros partidos, ¿no? Así como en el Distrito Federal al PRD se le tiene que exigir buenas cuentas, ¿no? De gobernar la ciudad más compleja del mundo. Pues igual acá, ¿verdad? O sea, la vuelta no es gratis, ¿no? Y a lo mejor el cansancio respecto de los 3 periodos de gobierno en que estuvo el PAN,
Yo creo que las personas buscamos alternativas en la alternancia, ya no nada más nos conformamos con la alternancia o que puede parecer esto que decía Javier. Como si ya fuera suficiente. Un cambio, ¿por qué? Pues a lo mejor unos no lo vivieron y obviamente gobernar cansa y también se harta uno de un cierto partido, pero yo creo que cualquier partido necesita mostrar que hay un proyecto alternativo, un proyecto que vale la pena y generar esto que ya señalaba Javier. Okay. A propósito de la movilidad, digo, a mí me parece muy importante que haya un avance en las obras que se pretenden, sobre todo en el tren. O sea, yo creo que desincentivar el uso del automóvil pasa por muchas cosas dentro de la complejidad que puede tener una ciudad, y estamos hablando solo de la zona metropolitana de Guadalajara. Otra vez, sí. Ya nos olvidamos un poco, pero es un problema complejo y creo que sí es uno de los problemas de los temas transversales que toca el plan municipal. Yo sí quiero ser ahí un poco crítico en ese sentido, porque sí creo que nadie de nosotros nos podemos comer el asunto de que qué casualidad que Tlajomulco tenía ya un proyecto y en el proyecto ejecutivo hubo la espera suficiente que podría ser válida, ¿no? De que Zapopan lo tuviera también. Pero hasta que lo tuvo Zapopan, entonces resulta que casualmente la línea 3 va a cruzar Zapopan, ¿no? Y bueno, pues yo creo que la prolongación de la línea 1 también podría ser no nada más, creo que lo amerita, va más allá de que si solo en tal o cual municipio, amerita que llegue hasta el auditorio y hasta más allá seguro, pero también amerita que llegue a Tlajomulco, es el municipio de mayor crecimiento. Yo creo que ahí sí el señor o el equipo pues, flaqueó quizá de esta, la aprobación de lo que es la prolongación de la línea 1 con los arreglos que hacen falta ya, porque si usted se sube a las 9 de la mañana, 8 de la mañana, en la línea 1 del tren no cabe. No alcanzan los vagones. A 2 o 3 vagones, ¿verdad? Y además una remodelada no les viene mal. Pero sí, yo creo que, sin duda, bajo cualquier esquema, o sea, he escuchado ahora que últimamente está postulándose para la línea lo de los PPS, o sea, la inversión pública-privada, pues es de un interés público el asunto, la gente que tiene dinero de Jalisco o de fuera puede aportar y va a tener pues, ventajas para ellos y también ventaja para la ciudad. Sin duda esos proyectos van a ser muy importantes, pero también creo que los criterios deben ir más allá de un criterio político. El criterio técnico yo creo que si hubiera privado en su momento, pues a lo mejor Zapopan no iba a tener la línea 2 y es muy necesaria de Tezistán cruzar hasta Tlaquepaque. Pero yo creo que en su momento, por ejemplo, Alfaro y Miguel Castro, que bueno, pues dos personajes que pues tienen un peso político, supieron trabajar muy bien ellos dos, siendo de partidos distintos. Bueno, Alfaro estuvo en el PRI en su momento, ¿verdad? Pero bueno, finalmente representaban opciones políticas distintas, supieron trabajar como creo que debe de trabajar en problemas tan complejos como los de la zona metropolitana, los diversos partidos que están. Ahora, mira, yo coincido con Joaquín. Creo que sí es necesarísimo un sistema de transporte colectivo para el sur, hasta San Agustín mínimamente. Si ahorita nosotros nos damos cuenta, los que transitamos por ahí, y quienes nos estén viendo, con las obras que están haciendo ahí en Santa Anita, ay, no. Es que ya la ciudad ha crecido muchísimo para allá, es otra ciudad, aquello. Claro. Entonces, en verdad, sí se requiere un sistema de transporte colectivo en la modalidad que sea. Llámale trolebús, llámale macrobús, llámale tren ligero, como quieras. A tal grado ha sido esto que hasta, bueno, pues han inventado las mototaxis de tanta necesidad que hay, que hasta mototaxis. Pero la verdad es muy triste y lamentable ver, tú te vas por la López Mateos, prolongación López Mateos, muy pocos autobuses de transporte colectivo ves, y los que ves pues son los tradicionales. Esos, los viejos, los de Santa Anita, San Agustín, Tlajomulco. Y entonces sí se requiere. Yo tengo entendido, Joaquín, que por ahí yo leí, creo que sí contempla el proyecto de movilidad en el estado, en la zona metropolitana, un sistema como de tipo macrobús. Sí, yo por ahí leí algo de eso. El proyecto que tenían Miguel Castro y Alfaro en su momento, lo que pasa es que Tlajomulco es muy grande. Y de verdad que la línea 3, como estaba trazada a Santa Fe y Chulavista, pues iba a solucionar el problema para la gente que vive ahí, que se invirtió desde hace años y varios gobiernos antes, muy mal por el asunto de dejar que crezcan los condominios, los cotos, con muy mala estrategia. Acuérdense que se inundaba Tlajomulco terriblemente allí. ¿Por qué? Pues porque hubo un acuerdo para dejar que los inversionistas... Se dieron licencias y no había servicios, no había condiciones. Pero así como, digo, nosotros a lo mejor nunca nos hemos metido a Santa Fe y a Chulavista, pero es un gran problema. Creo que es una ciudad ahí, ¿verdad? Sí, y luego Miguel Castro y Alfaro tenían claro que
que había que poner un macrobús por la carretera Chapala y conectar los dos municipios y hacer conexiones, obviamente ahí. Sin duda, pues si yo vivo igual en Tlajomulco ahora y entre San Agustín y Tlajomulco, bueno, pues sería maravilloso que si la prolongación de la línea 1 llega del periférico sur hasta donde gustes, pero tendría que ver con un plan de ordenamiento territorial, hacia dónde haces crecer a la ciudad. No resuelve solo el problema que ya existe, como es el caso de Tezistán, hay que resolverlo, ¿no? Pero entonces proyectas que si va a crecer al sur, pues entonces trazas esa línea porque es la que va a atraer a la gente para que te evites esos problemas de estar ahorita medio subsanando las broncas que tiene que no hay un cruce en Santa Anita hacia el otro lado, ¿verdad? O Camino Real, que al ratito se va a saturar igual, Camino Real de Colima. Porque no hay transporte público por ahí. Entonces la movilidad, sí creo, y como le insistíamos desde tiempo anterior a Verdín, los muchachos que andaban metidos en Ciudad para Todos, de un plan integral de movilidad. No es un asunto de ir resolviendo y parchando la ciudad, sino tiene que ver con un plan de ordenamiento territorial de conjunto. Si la ciudad está grande, ya me diera yo con que hubiera el plan de regionalización que resuelve las broncas de no concentración en la ciudad. Es un hecho que la ciudad ha concentrado mucho y que necesita mucho para hacer que haya movilidad ágil, ¿no? Suficiente y de calidad. Sí. Antes de subir el pasaje, por más que sea una comisión. Van aparejados, ¿no? O sea, sin duda, si tú tienes un mal servicio en el transporte, pues no te va a dar la gana o no vas a estar contento con que te suban así sea un peso. Y a lo mejor tienes mejor transporte, pues vas a dejar tu carrito y no vas a seguir comprando carros cada vez más viejos. Sí, es un gran problema, ¿no? Entramos a la recta final del programa, nos quedan escasos 2 minutos, así que pues a cada uno le pediría la cara del doctor Hurtado, esas las cejas hacia arriba de la sorpresa. Una breve conclusión, ¿qué se espera para el siguiente año? Como breve conclusión, por favor, doctor Hurtado. Bueno, yo esperaría que se logren concretar los proyectos, que llegue el dinero que está prometido, que no se retrase, ¿no? Este dineral que va a llegar supuestamente, casi 30,000 millones de pesos, como estaba diciéndolo, que ya resuelto estos 2 grandes temas, ¿sí? Agua, transporte, bueno, medio resuelto, ¿verdad? Medio resuelto. Porque también, por ejemplo, en Zapopan, pues llega hasta el periférico, pero el problema, el atasque está para allá, para Tezistán. Yo iba para allá, vieran ustedes cómo se pone ahí en la mañana. Ay, cuidado. Es lo mismo que lo que ocurre en Santa Anita. Es como un espejo. Es lo mismo, sí. Entonces, bueno, pues se va a hacer eso, es como un paliativo, pero lo ideal hubiera sido un tren hasta Tezistán, como lo ideal sería un tren hasta Tlajomulco. Bueno, pero va a ser difícil que se logre concretar eso. Yo esperaría también que Jalisco logre aprovechar sus ventajas comparativas que le ha dado la naturaleza, nuestra ubicación geográfica, nuestro clima, nuestra posición, que tenemos costas, que no la explotamos, la costa de Jalisco, ni turísticamente, ni en materia pesquera, y es lamentable eso, definitivamente. Entonces, que explote sus ventajas comparativas, que promueva los municipios y las regiones, como ya lo decía Joaquín, se vive mejor, que la gente lo sepa, se vive mejor en las ciudades medias que en las zonas de Guadalajara. La calidad de vida. Si a mí me pagan lo mismo que yo gano en Guadalajara y me voy, si yo me voy, sí, claro, pues que estás haciendo aquí, pero ya no. Muy bien. Entonces, que se detonen más las grandes ciudades, que se generen incentivos para que la gente ya no venga a Guadalajara, sino al revés, que de Guadalajara se vayan a esas ciudades, porque en verdad se vive mejor. Yo esperaría esto y pues dar, digamos, un voto de confianza para que las autoridades se pongan con ese apoyo que puedan sentir, pues a trabajar con mayor certidumbre para el beneficio de los jaliscienses. Muchas gracias, doctor Hurtado. Por favor, maestro Joaquín Osorio, una breve conclusión, un minuto. Pues yo diría, ahí es tiempo de afinar la estrategia, de priorizar lo que realmente se puede hacer dentro de los grandes problemas. El equipo de gobierno tiene que priorizar para poder hacer algo o fincar las bases de lo que a largo plazo otros gobiernos tendrán que seguir. Y sí, para todos, ¿no? Cooperar, ¿no? Con los gobiernos, o sea, un día serán de un lado, otro día serán de otro lado, habrá que cooperar en proyectos que valgan la pena y que obviamente pues tengamos la certeza de que se puede. Yo creo que esas inversiones público-privadas pueden ser una buena manera de trabajarlos, pero que haya la certeza de que quien invierta le va a ir bien y a todos también. Ok, muchas gracias, maestro Joaquín Osorio. Gracias por haber estado en Estación Central. Gracias al doctor Javier Hurtado. Gracias, buenas tardes. Gracias, maestro Joaquín Osorio Goicoechea. Bienvenido a Estación Central.
Gracias también a usted. Mañana lo esperamos a las 5 de la tarde con el punto de vista de los jóvenes, esta evaluación del primer año de gobierno del gobierno estatal. Lo dejamos bien acompañado a través de la multiplataforma de C7 Jalisco con La Mesa. Buenas tardes. Estación Central. Confluencia de ideas y expresiones. Estación Central. Con la opinión de los expertos.